Mis aventuras comienzan cuando mis padres se fueron a vivir cuando yo tenía 5 años al edificio de la Sociedad Luz, suerte de universidad popular concebida por el socialismo utópico. Los socialistas exiliados en el Uruguay, en la última época de Perón, volvieron en el año 1955, cuando la Sociedad Luz estaba cerrada desde hace mucho tiempo. Mis padres fueron llamados a rehabilitar ese edificio, situado en una zona fabril de barracas, donde estaba la fábrica de alpargatas y galletitas Canale, chocolates Noel, forjaban la identidad de un barrio popular. Gracias a un protocolo realizado en su fundación, el edificio no se puede vender ni comprar siendo propiedad del Partido Socialista. Y ahí viví hasta los 20 años, y gracias a una biblioteca de 30.000 libros y al interés de mi papá por la lectura, pude hacer la secundaria en el Colegio Nacional de Buenos Aires. De la familia de mi madre vienen mis dotes musicales. Mi abuelo venía de Mallorca y tocaba el laúd y la bandurria de oído. Mi madre cantaba y mi tía había estudiado violonchelo. Cuando llegó la flauta dulce a la Argentina como instrumento de iniciación musical, me llevó a los 7 años al Collegium Musicum, donde ella era profesora. También toqué un poco de guitarra, pero la flauta me llevó más lejos. La música que escuché en mi infancia era muy variada. Por mi tía, que era la música de la familia, escuchaba las suites de violonchelo de Bach por Pablo Casals, mucha música española del siglo XX, Manuel de Falla, Albéniz, Granados, y el folclore argentino, que fue lo que me motivó para estudiar la guitarra. Mis padres escuchaban música clásica, mi madre prefería Mozart y Chopin, y mi padre en cambio le gustaban las arias de ópera y el tango. Mi primer contacto con la escena fue cuando en el Teatro San Martín necesitaron a un niño músico. El teatro se dirigió al Collegium buscando un niño que pudiera tocar la flauta dulce en la obra de teatro Los Físicos de Duremont, y tuve la suerte de ser elegido gracias a mi habilidad con el instrumento. Toqué en esa obra en la sala Casa Cuberta a los 11 años de edad, y poco después me llamaron para otra obra más en la sala Martín Coronado, en la obra Beckett de Jean Anouilh. En realidad lo que me hizo seguir la música fue la flauta, y cuando yo tenía 17 años se formó el primer cuarteto argentino de flauta dulce, el conjunto Pro Arte, integrado por Mario Videla, Gustavo Zamela, Ezequiel Recondo y yo, que era el querubín. En ese entonces yo consideraba la música como un hobby, ya que mis padres querían que yo estudiara en la universidad. Teniendo la entrada libre como egresado del Nacional de Buenos Aires, me inscribí en Filosofía y Letras, ya que me gustaba la arqueología y la historia, y en la Universidad de La Plata para estudiar dirección de orquesta. Pero cuando tenía 18 años fue el golpe militar de Onganía y el colegio estaba muy politizado. Empezó la represión y aproveché una oportunidad para ir a Europa con un conjunto de acá a hacer la misa criolla y el renacimiento español. Mi intención era estudiar, pasar un par de años en Europa y volver, pero mis padres me aconsejaron de quedarme por el momento ese, ya que eran años muy bravos, acerca del año 68-69. En 1972 tocaba flauta, charango, guitarra y también cantaba. Tengo fotos por ahí. Estuve en el Olimpia de París con los Incas, conjunto muy de moda en aquella época. Después tocamos en los restaurantes del barrio latino con un trío que habíamos formado, principalmente folclore del altiplano. Estaba de moda en esos años. Pasábamos el gorrito y así me quedé en París, en la bohemia de Charles Aznavour. Pero yo tenía en la mente estudiar en Basilea, Suiza, porque allí estaba la escuela de música antigua que yo conocía, de la cual algunos músicos fueron invitados por el Collegium cuando yo tenía 15 años. Desde siempre quise profundizar el repertorio que tocaba con la flauta dulce, Renacimiento, variaciones de Van Eyck, sonatas barrocas de Telemann, de Händel, etc. Y la ocasión vino así. Una noche, saliendo del restaurante a las 4 de la mañana, terminábamos de tocar y llovía mucho. En una bajada chocamos con un Alfa Romeo nuevito,
Y esa fue la anécdota que cambió mi vida. No sé cuánto tiempo me hubiera quedado en París, vegetando feliz, ya que trabajábamos de noche y dormíamos de día, como en la canción de la chica hippie, sin posibilidad de hacer otra cosa. Ese accidente fue una gran oportunidad para salir de ese círculo vicioso. Al Alfa Romeo lo destruimos, quedó adentro de una panadería a la cual le rompió el frente, un desastre. No teníamos seguro en nuestro auto porque lo habíamos comprado en negro, en España. Entonces consultamos un abogado que nos aconsejó: hay que salir de Francia, adiós. De un día para otro tuvimos que escapar. Como teníamos un empresario en Suiza que había traído la misa criolla, lo llamamos a él para ver qué posibilidad había y nos escapamos al país del chocolate. Francia nunca se enteró quiénes habían chocado el Alfa Romeo. En Suiza, como teníamos un trío de folclore, tocamos también, pero ahí no había restaurantes como en París. Estuvimos en la ciudad donde vivía el empresario un tiempo, después nos mudamos a Zúrich. Yo quería estudiar en la Schola Cantorum de Basilea y no sabía bien cómo. Audicioné en 1973 para entrar a estudiar al Conservatorio de Zúrich y eso fue el trampolín. En el 1974 me admitieron en Basilea. Me recibí en el año 1977 y ese mismo año fui llamado a enseñar al recientemente creado Centre de Musique Ancienne de Ginebra. De modo que así ya estaba encaminado para quedarme en Suiza. Naturalmente no podía volver porque estaba en la lista negra de la represión por ser del Buenos Aires, del peor año. En el libro de oro del colegio, la promoción 69 está en el apéndice. No nos dieron los diplomas, nos los dieron 30 años después. Como era muy dotado en la flauta, hice carrera con ese instrumento. No se puede entrar en una escuela tan prestigiosa sin tener nivel. Entonces entré con la flauta, pero enseguida me gustó investigar porque nunca me abandonó la pasión por las huellas del hombre. Era mi mayor motivación. Entonces la música antigua me daba la posibilidad de hacer dos cosas. Profundicé el lenguaje histórico de la flauta, que es algo que no se conocía mucho, descubriendo un nuevo repertorio. Años después, cuando regresé a Argentina de visita, pude transmitir lo que había aprendido a mis maestros. Mi primer disco combinaba la flauta con la investigación histórica. Yo lo conocí allá por el año 2000 en una audición y fue un camino sin retorno, porque fue mi referente en la música barroca, fue mi consejero, fue la persona que me encaminó, la persona que me ayudó a definir que quería instalarme en este género, en esta música tan maravillosa. Y no tengo palabras para agradecer todo aquel hermoso camino que gracias a él pude recorrer. Y fueron 10 años muy intensos, 10 años muy importantes, 10 años de aprendizaje. Y la verdad que yo estoy feliz de haberlo conocido, porque no solamente conocí a un gran maestro y a un referente en el mundo, y no solo para mí, sino que para muchos cantantes y músicos, instrumentistas que han pasado por sus manos, sino que también conocí una gran persona. Conocí un amigo, conocí un consejero, conocí esa persona y ese niño que él lleva por adentro,
conocí a una persona muy especial, una persona diría casi única. Una cosa fue llevando a la otra. Lo que yo sabía por el colegio, el repertorio de la flauta dulce, era esencialmente renacimiento, barroco y un poco del siglo XX. Pero sobre todo me atraían las sonoridades nuevas, extrañas, no convencionales, cromornos, violas da gamba, laúdes. Esa inclinación me llevó a interesarme por el medioevo y el renacimiento, hasta el barroco, ya que esos sonidos fueron desapareciendo paulatinamente hasta desaparecer totalmente en el periodo romántico. Una vez en Europa, empecé a profundizar la música de ese pasado histórico, teniendo por fin acceso a las fuentes. Dado mi gusto por la arqueología, todo lo que hacía tenía que ser auténtico. Así, muy riguroso al principio. Las cosas que no eran auténticas eran la mayor parte en Argentina por desconocimiento y porque la música antigua se hacía todavía con una visión romántica. En el colegio tocábamos sobre todo la música barroca alemana. Una vez estudiadas todas las sonatas de Telemann y las de Händel, las fantasías de Van Eyck y las danzas de Susato, no me quedaba nada por descubrir. Que había otra música para flauta. Lo descubrí en Basilea. En Europa, las interpretaciones auténticas provenían de escuelas especializadas principalmente de Suiza y Holanda. En Basilea pude especializarme en un repertorio que no era el que yo me imaginaba. Allí comprendí que la música italiana era más importante que la alemana en la historia de la música barroca. Un ejemplo, en aquella época se estudiaba a Bach como único barroco que valía la pena. ¿Para qué estudiar otros compositores si está Bach? Hoy en día se sabe que Bach es el menos barroco de los compositores barrocos. El barroco es otra cosa totalmente. Lo conocí en el año 2000 en una audición que él realizó en el Salón Dorado del Teatro Colón, y en mi primer concierto fue junto al conjunto vocal en el año 2004 en la iglesia de San Ignacio, cantando La Pasión de Mojos de Chiquitos. Luego tuve una serie de conciertos tanto con el conjunto vocal como con otras agrupaciones. Hablar de Gabriel es hablar del barroco, de un especialista, de un maestro con todas las letras. Un maestro que se dedicó a investigar la música latinoamericana, de un maestro íntegro. Hablar de él es hablar como músico, como intérprete, como flautista, como guitarrista, como director y como estudioso, y un orfebre de lo que hace, como orquestador. Uno nunca deja de aprender cuando tiene la posibilidad de trabajar con él. Y debemos recordar que es un músico argentino y con una trayectoria internacional muy importante. Quiero darte las gracias, Gabriel, por todo lo que nos enseñás y me enseñás. Y bueno, y decirte que siempre te estamos esperando para hacer mucho repertorio, estudiar y aprender y compartir esos ensayos largos. Te estamos esperando y bueno, que disfruten de la entrevista. Un abrazo para todos, un abrazo, Gabriel. La mirada del romanticismo sobre el barroco es antibarroco. Los colores se vuelven grises, los ornamentos desaparecen. El romanticismo es un movimiento que nos viene del norte, como el gótico. ¿Viste la ciudad gótica de Batman? Eso es la herencia en el siglo XX del movimiento neogótico, del final del siglo XIX. Ejemplo de ello es que las iglesias tenían que ser neogóticas y al menos cambiarles la fachada barroca, como sucedió en la catedral
Catedral de Buenos Aires, donde los campanarios barrocos fueron destruidos y reemplazados por un frontón de templo griego. Así todas las fachadas en la capital, que tenía el dinero para hacerlo, fueron cambiadas. Incluso se tiró abajo San Nicolás de Bari para trazar la 9 de julio y las diagonales. Eso era el romanticismo y el post-romanticismo del siglo XX. Estaban asimilados a la noción del progreso en aquella época. Ser barroco significaba ser atrasado. Hace muchos años yo estudiaba canto con Víctor Torres. Y una vez Víctor me hizo escuchar un CD que había grabado, si mal no recuerdo, era el que es Lima La Plata, y quedé alucinado cuando lo escuché. Me encantó los instrumentistas, me encantaron. Fue prácticamente mi primera incursión en lo que era barroco. Y unos años después, Víctor me cuenta que se iba a hacer un camping, en el Camping Bariloche se iba a hacer unos cursos donde iba a estar Gabriel dando el curso, y Víctor iba a ser el profesor de la parte de canto del curso. Así que bueno, fui al Camping Bariloche, aprovechando que no conocía Bariloche, y la verdad que bueno, fue alucinante. Estuvimos, no me acuerdo si eran 10 o 15 días trabajando con Víctor y con Gabriel, más instrumentistas que venían de varios lugares. Me acuerdo una anécdota que nos faltaba arpista, no había arpista, y por la radio en Bariloche pidieron arpista y caían arpas paraguayas, nada que ver con lo que se necesitaba. Bueno, ese curso, ahí conocí la metodología de trabajo de Gabriel, en el cual uno sabía en qué momento se empezaba a trabajar, pero nunca se sabía en qué momento se terminaba. Así que eran ensayos y días de 9 de la mañana a 12 de la noche, a lo mejor estar todo el tiempo haciendo cosas. Tuve la suerte, una vez comenzados mis estudios en la Schola Cantorum de Basilea, de conocer a los que fueron mis maestros de Renacimiento, Miguel Pigué y Jordi Sabal. Pasé enseguida a formar parte de sus respectivos conjuntos, Ricercare y Experion 20. De este último formé parte del grupo fundador. Haciendo música con Ricercare profundicé la música instrumental inglesa, francesa, alemana e italiana de los siglos XV y XVI. Con Experion comencé una aventura fantástica de interpretación del Renacimiento español que me llevaría a entusiasmarme por la música hispanoamericana años después. En la Schola Cantorum aprendí a investigar en la praxis musicológica, y a causa de un repertorio flautístico poco estudiado hasta entonces, el del Renacimiento italiano, me sumergí en un mundo donde casi todo estaba por descubrir. Ya enseñando en el Centre de Musique Ancienne de Ginebra, desde donde fui llamado después de obtener mi diploma en Basilea en el año 1977, creé mi propio conjunto, El Ima, con el cual grabé mi primer disco de flauta, fruto de mis investigaciones sobre la música italiana. Paralelamente, comencé a enseñar en Italia, Bolonia, Urbino, Sicilia. Así pude juntar los dos grupos de estudiantes instrumentistas y cantantes italianos y ginebrinos del conservatorio en un primer CD de música italiana vocal e instrumental, Los Intermezzi Florentinos de 1539, para la casa discográfica italiana Tactus. Mis estudios de interpretación con los músicos y cantantes sicilianos me llevó a iniciar una colaboración de 10 años con el Instituto de Musicología de la Universidad de Palermo y con el Teatro Máximo, donde cada año dirigía una nueva producción. En Sicilia pude constatar que el barroco está aún vigente en la sociedad, en el modo de vida, en sus costumbres y tradiciones, como es el caso del sur de España y en América Latina.
Fue así que pude grabar impregnado in situ de cultura antigua y de barroco, las 3 óperas de Monteverdi y el famoso Vespro, entre otros, para la casa discográfica francesa K617. Todo mi bagaje cultural se vio cristalizado en el célebre Orfeo de Monteverdi en 1996, cuya grabación ganó todos los premios y continúa siendo hoy día, 25 años después, el CD de referencia de la obra. Mis viajes a América Latina de los años 1991 y 92, en ocasión del 500 aniversario del descubrimiento de América, pedí al Conservatorio de Ginebra un año sabático para la investigación de la música barroca en América Latina. En 2 viajes sucesivos pude acceder a las misiones jesuíticas de Chiquitos y Moxos e investigar en los archivos del altiplano boliviano, especialmente en Sucre, donde está concentrada la mayor cantidad de partituras de los siglos XVII y XVIII del sur de América. De vuelta a Europa, logré interesar a la casa discográfica francesa K617, iniciando así en la serie Les Chemins du Baroque, una colaboración ininterrumpida hasta hoy. La primera grabación ganó el codiciado Diapasón de Oro del año 1992 y en más de 20 años fueron editados una veintena de CD. El último data de 2015, dedicado a Domenico Mazzocchi, compositor romano de la mitad del siglo XVII. Unos cuantos años después de haber hecho algunas cosas con Gabriel que él me llamaba para hacer, me llama la esposa de Gabriel diciéndome que se iba a grabar un disco y que Gabriel quería contar conmigo para ese disco. Y ese disco se grabó en la selva boliviana, en la zona de Chiquitos, donde había una iglesia alucinante, barroca, de la época, en muy buen estado. No me acuerdo si había estado restaurado o no, pero era alucinante. Y a su vez al lado había un lugar donde se habían encontrado y recopilado un montón de obras que estaban tiradas y que se hizo un trabajo tremendo para armarlas. Muchas de ellas fueron usadas como papel higiénico. Y tuve la oportunidad de estar en ese lugar viendo todo ese trabajo que se había hecho. Bueno, se empezó a grabar el disco y era obviamente la nada misma, no había nada, solamente la iglesia y muy poquitas casas alrededor. Y bueno, como era el trabajo de Gabriel, se empezaba a grabar aproximadamente a las 9 de la mañana y no se sabía a qué hora se terminaban las grabaciones. Un día, me acuerdo que estábamos, era muy tarde, me acuerdo que cerca de las 2 de la mañana, se seguía grabando cuando se había empezado a grabar a las 9. Por supuesto, no siempre la misma gente, pero había algunas personas que tenían un montón de trabajo y estaban hacía muchísimas horas grabando. En un momento, en ese momento de silencio, y lo único que se escuchaban eran los instrumentos y los cantantes, se escucha un ruido muy fuerte. Con todos nos dimos vuelta a ver qué pasaba y claro, el arpa se había caído al piso, pero lógicamente al lado del arpa estaba el arpista, que también se había caído al piso porque se había desmayado, porque ya no daba más de seguir grabando. Bueno, ahí el día de trabajo terminó. A raíz de mi experiencia en el estudio y en la praxis de la música renacentista, veo el barroco como extensión del Renacimiento y consecuencia lógica del movimiento humanista. Hace algunos años fui invitado a Viena, donde tuvo lugar un coloquio a propósito del volumen sobre arquitectura del Atlas del Barroco Universal. Me encontré allí con 2 sorpresas. La primera
fue el hecho de que dicho volumen fuera escrito en español. El de música, por ejemplo, fue editado lógicamente en italiano, dado que la arquitectura hispana dio la vuelta al mundo y fue la más extensa. La segunda fue cuando en dicho coloquio hubo que decir al comienzo de la era barroca y fue elegida la fecha de 1585, en la cual construyó el famoso arquitecto italiano Palladio el primer teatro de la historia, el Teatro Olímpico de Vicenza, de 1585. Era para mí todavía Renacimiento, ya que en música lo situábamos sobre todo en el siglo XVIII, calificando al siglo XVII de prebarroco, cuando no se sabía bien qué música había en Italia entre Monteverdi y Corelli. En realidad, el barroco comienza cuando la teatralización de las pasiones humanas resquebrajan el perfecto edificio de la polifonía renacentista. Claudio Monteverdi, el principal artífice de esta revolución musical, se defendió de las acusaciones de ruptura arbitraria con ese estilo perfecto, afirmando que su música de affetti no hacía más que llevar hasta las últimas consecuencias los ideales humanistas. Esa música nueva terminó por imponerse para siempre con dos obras mayores del genio de Cremona, el famoso Orfeo de 1607 y el Vespro de la Beata Vergine en 1610, barroco entonces como continuidad lógica del Renacimiento. Lo puedo definir con tres palabras claves: movimiento, expansión, excentricidad, a las cuales también podría agregar el concepto de mestizaje. El barroco es como una piedra tirada al agua. Los círculos que dibuja se van alejando cada vez más del centro, que desaparece, y las ondas excéntricas pueden llegar a tocar orillas lejanas. De ahí la idea de mestizaje, opuesta al ideal romántico de música pura. El barroco fue violentamente criticado y menospreciado por el romanticismo y post-romanticismo, llegando esos movimientos a destruir sus manifestaciones más emblemáticas y echarle sal como Escipión a Cartago para que no vuelva a crecer. El ejemplo más cerca de nosotros tuvo lugar a principios del siglo XX, con la destrucción de la Recoba Vieja y de las torres de homenaje de la Catedral de Buenos Aires, reemplazadas por una fachada de templo griego, la amputación del cabildo y el descarado reemplazo de su campanario original por una copia del de una iglesia de Milán. Creo que el juicio negativo sobre el barroco viene sobre todo de la incomprensión de los ornamentos y glosas característicos del movimiento. Los románticos perdieron la clave del significado original de dichos ornamentos, juzgándolos superfluos y frívolos. Nuestro querido Borges llegó a definir el barroco como vanidoso, una soberbia del escritor, refiriéndose principalmente a la literatura, el lenguaje escrito, donde las palabras rebuscadas, ornamentos, jugaban a las escondidas del significado. Vanidosos y soberbios entonces Quevedo, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Sor Juana Inés de la Cruz. Es curioso observar que al terminar el siglo XX, la literatura de América Latina contemporánea fuera definida barroca, con escritores como Octavio Paz, Alejo Carpentier, Vargas Llosa o Gabriel García Márquez. Más que vanidoso, yo diría humanista, al poner el hombre al centro del universo. El Renacimiento abrió la caja de Pandora de la expresión individual y pasional que continuó a desarrollarse después de 1600 de la sociedad latina en plena expansión. Así como el barroco es mediterráneo y contrarreformista, el romanticismo es nórdico y protestante.
dos visiones del mundo y modos de vida completamente opuestos. Por eso los románticos no entendieron que los ornamentos barrocos son expresión de las pasiones humanas y no simplemente ornamentales o estéticos, y que cuanto más hay, más expresivo es el intérprete. La decadencia del barroco es el ocaso de la civilización mediterránea que había dominado el mundo desde el Renacimiento. Coincide con las derrotas navales del Imperio Español frente al enemigo inglés, los piratas y más tarde los franceses. El auge del poderío anglosajón hizo paulatinamente se impusiera una visión del mundo diferente a la barroca y latina. El barroco es un imperio vencido. Comienza entonces a dominar un pensamiento que busca en el neogótico su inspiración espiritual, ya que el gótico proviene del norte europeo, mientras que el renacimiento y barroco están ligados al sur de Europa, a un modo de vida mediterráneo, impregnados de filosofía y mitología griega. Hay que inventar entonces una mitología, Wagner, cuya magnificencia supere a la antigüedad grecorromana, contrariamente al Mediterráneo, cuyas civilizaciones a lo largo de los siglos se forjan en viajes, intercambios comerciales, mestizajes, influencias de culturas diversas que se enriquecen mutuamente. El norte anglosajón está encerrado en sí mismo, aborrece el mestizaje, impone su cultura y defiende el concepto de raza pura. El reconocimiento que tuvo en Argentina mi carrera de flautista e intérprete de música renacentista primero y de director de música barroca después, me valió de ser invitado al Camping Musical de Bariloche, donde enseñé durante más de 10 años gracias al apoyo de la Fundación Antorchas. Pude allí, bajo el auspicio de la compositora Alicia Tercián, organizar un coloquio internacional dedicado al barroco latinoamericano, donde obtuve la medalla Mozart de la UNESCO. También fui invitado al Teatro San Martín con una creación monteverdiana junto al Periférico de Objetos y al Teatro Colón, donde dirigí el Orfeo de Monteverdi en el año 2000 y las Indias Galantes de Ramón 2 años después. Fue a raíz de este último evento que conocí al coro de Quilmes gracias a Marisú Pavón, soprano que audicionó para las Indias Galantes. Debido a su talento, me propuse formarla en el estilo barroco y la invité a Europa en varias oportunidades. Naturalmente, me hizo conocer al coro donde cantaba, que me pareció excelente, y así nació el primer proyecto que hice con el grupo en el año 2004, con un concierto en la iglesia San Ignacio, y el programa fue el barroco latinoamericano. La Pasión de Moxos, contento de ese trabajo y de la relación con su director, Pablo Cánaves, le propuse de continuar la colaboración, aprovechando algunos años más tarde mi residencia en el Festival de San Ignacio y la invitación que tuve en el Centro Cultural Kirchner en el año Monteverdi. En San Ignacio hicimos en el 2015 una vez más barroco latinoamericano, Las Vísperas de Roque Ceruti, maestro de capilla de Lima a principios del siglo XVIII. En el 2017 llegó el momento de la música italiana, con la Selva Morale de Monteverdi en el CCK. En mi caso, la vida me ha llevado a hacer muchas cosas, trabajar con muchos directores realmente fantásticos, con los cuales uno ha aprendido mucho y tengo grandes recuerdos de muchas cosas que he hecho en mi vida musical. Ahora, si alguien me preguntara qué fue lo más lindo que hiciste musicalmente, sin dudas elegiría el Orfeo cuando lo hicimos en el Colón. Esas 5 o 6 funciones fueron realmente la cosa más linda que hice y el recuerdo más lindo que tengo. Y la verdad que eran esos momentos en los cuales uno no quería que eso terminara nunca.
En el trabajo que hice con el coro surgieron de parte de algunos de sus integrantes preguntas muy interesantes e importantes. La primera nació de cómo yo ensamblaba voces e instrumentos en el armado final del concierto, probando instrumentaciones y ornamentos. Las partituras barrocas del siglo XVII dejaban total libertad al maestro concertante y a los ejecutantes, dando lugar a la improvisación, como en el jazz, y a varias posibilidades de instrumentaciones y ornamentación. Esas partituras eran como un dibujo previo en un cuadro, a cargo del compositor que esbozaba los primeros colores, al intérprete de darle la forma definitiva con nuevos colores, modificaciones y terminaciones según sus afectos o intuición del momento. Es el periodo de mayor libertad del intérprete en la historia de la música, no así del compositor, que debía atenerse a reglas rigurosas de expresión musical desde mediados del siglo XVI. Aquí permítanme una anécdota. En mi recorrido por las misiones jesuitas me di cuenta que el barroco estaba vivo. Las tradiciones musicales se mantenían en la iglesia San Ignacio de Moxos, gracias al cabildo indígena que todavía tocaba con violines barrocos, la línea instrumental concertante y el bajo continuo con el instrumento indígena bajunes, todos fabricados por ellos. Las voces cantaban con las partituras originales. En Concepción, de chiquitos, pude ver cómo una india vestía un santo para la misa. Como todos, yo sabía de la expresión quedarse a vestir santos, sin saber bien a qué se refería. El santo en cuestión era probablemente del siglo XVII o XVIII. Tenía una magnífica cabeza y brazos y manos articulados, tallados en madera, pero el cuerpo era de alambre. Imposible presentarlo sin vestirlo. Con la música del siglo XVII y en América hasta el siglo XVIII pasa lo mismo, y hay que profundizar bastante el estilo de cada obra para no vestir la música de cualquier manera. La segunda fue que observaron que mi organización del tiempo no era la de un director convencional, que podía pasar la mitad de un ensayo sobre un detalle y que no me daba cuenta que la hora pasaba inevitablemente. Este defecto mío fue el más criticado siempre y me causó no pocos problemas a lo largo de mi carrera. Yo siempre me defendí diciendo que en el detalle estaba contenida la totalidad de la obra. En realidad, durante la entrevista, uno de los coristas me dio la clave: el tiempo griego. Los antiguos griegos tenían 3 dioses, Cronos y Aión, que a veces se confundían en uno, y Kairos o Kairos, hijo o hermano de Cronos. Cronos es el dios del tiempo lineal, cronológico, secuencial e inexorable, que todo lo devora, cuya representación es la de un hombre con barba y anciano. Aión es el tiempo circular, a la vez niño y viejo, a cual está ligado la concepción de eternidad. Kairos, cuya imagen es la de un joven que pasa rápidamente, representa el momento indeterminado donde las cosas especiales o importantes suceden. Intuitivamente yo consideraba que Cronos, con su tic-tac inexorable, era un impedimento mayor para realizar mi trabajo. Ahora puedo decir que siempre seguí a Kairos, sin saberlo. Por lo demás, siempre consideré que nuestra sociedad occidental, dominada como nunca por el reloj, corre hacia ninguna parte, olvidando toda dimensión humana a favor de un dios nuevo, el dinero. La música antigua en nuestros días no es más
una aventura de descubrimiento e investigación. Después de adquirir sus letras de nobleza en los años 90, sobre todo gracias al descubrimiento, entre comillas, por parte de los franceses de la música de la época del Rey Sol, Luis XIV, en el siglo XVII, la música barroca se puso de moda en Francia y en todo el mundo. Desgraciadamente, el éxito de Internet y de la enciclopedia online Wikipedia hizo que no fuera más necesario estudiar para hacer un concierto más o menos informado de música barroca. Subidas a YouTube, hay actualmente versiones espantosas de obras barrocas mayores y menores, debido a la falta de profundización de las mismas, como la arqueología de principios del siglo XX, donde fue presentado como príncipe emplumado, una figura que más tarde se descubrió que habían ensamblado un boxeador y una bailarina. La praxis musicológica históricamente auténtica se adquiere solo con el estudio continuo de las fuentes. Continuamente se encuentran nuevas y el intercambio permanente con otros ejecutantes, sin contar el necesario estudio de las técnicas originales de canto y de ejecución instrumental. Son actualmente pocas las versiones que reúnen esas condiciones. La ocasión era de marcar la temporada 2020, año del 50 aniversario del conjunto vocal de cámara de la Municipalidad de Quilmes, con una obra barroca de envergadura. La pandemia de COVID-19 no lo permitió. Esperemos que el festejo se pueda hacer Los temas propuestos son los siguientes, inéditos en Buenos Aires. La Virgen en el barroco del Imperio Hispánico, la primera propuesta que mandé. La Selva Morale de Monteverdi, que hicimos una parte en el Centro Cultural Kirchner. Las Vísperas para la Navidad de la Virgen de Francesco Cavalli, música en la ciudad de los Reyes, Lima, siglo XVII y XVIII.